Chéquense nomás el tremendo cuento chino que nos están aplicando en el Congreso. Resulta que la revocación de mandato para Rocío Nale es como un billete de lotería, pero sin sorteo. Sí, el diputado Alejandro Porras ya soltó la sopa y lo que dijo va a poner a temblar a más de uno porque según él, el tiempo ya se les fue de las manos. Y agárrate porque en las playas del sur ya estalló el escándalo del chapopote. Apareció un manchadero negro en Coatzacoalcos que dejó a los pescadores con las manos hasta las chanclas de crudo. La gobernadora dice que el muertito viene de Tabasco. Así mero. Pero en Boca del Río, la fiscal ya trae la macana en la mano. Por la bronca de las porras en la Hugo Sánchez, ya tienen a 2 refundidos, pero dicen que la lista de invitados a la sombra es larga. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. Arrancamos. Revocación a Nale. En Veracruz hay un tema que en el discurso político suena muy poderoso, pero cuando se revisa con calma empieza a verse más como una figura que tal vez nunca llega a usarse. Hablamos de la revocación de mandato, ese mecanismo que en teoría permitiría que la ciudadanía decida si un gobernador se queda o se va a mitad del camino. El detalle es que en el caso de la administración de Rocío Nale, la historia podría tomar otro rumbo. No por una decisión directa, sino por los tiempos y por cómo se está moviendo el Congreso del Estado. Porque en Veracruz la revocación de mandato sí existe, pero solo en la Constitución. El problema está en lo que viene después. La ley que tendría que explicar cómo se organiza, cómo se solicita y cómo se vota, ese proceso pues todavía no existe. Y sin esa ley, el mecanismo simplemente no puede aplicarse. Y aquí es donde aparece una voz clave dentro del propio Congreso. El diputado morenista Alejandro Porras Marín, secretario de la mesa directiva. El diputado Alejandro Porras fue directo al tema. Reconoció que la revocación de mandato en Veracruz todavía no está normada y que el proceso legislativo para crear esa ley no está en marcha inmediata. Y al decirlo soltó una frase que políticamente pesa. Ya no daría tiempo para que ese mecanismo aplique durante el actual sexenio. Es decir, bajo el escenario actual, la gobernadora Rocío Nale no enfrentaría una consulta de revocación a mitad de su gobierno simplemente porque la legislación secundaria no estaría lista cuando se necesite. En teoría, la posibilidad jurídica aparecería a mitad del sexenio. Pero el propio Congreso reconoce que el grupo legislativo de Morena no tiene previsto impulsar esa regulación antes de ese momento. Y el problema no parece ser la intención de tener la herramienta. El tema está en la operación legislativa y en los tiempos políticos que van corriendo. Porque si las reglas no existen, el mecanismo no puede activarse. Y curiosamente, el OPLE sí aprobó desde hace tiempo un reglamento técnico para organizar un proceso de revocación e incluso se contemplan requisitos fuertes, llámese el reunir más de 600,000 firmas ciudadanas y que participen electores de al menos la mitad de los municipios del estado. Pero ese reglamento por sí solo no basta. La facultad de crear la ley completa sigue estando únicamente en el Congreso de Veracruz. Así que el escenario hoy es peculiar. La revocación de mandato existe en la Constitución, el árbitro electoral ya tiene las reglas básicas, pero la ley que permitiría aplicarla sigue pendiente. Y con el reloj político avanzando, cada vez aparece y luce más difícil que ese mecanismo llegue a ponerse a prueba durante el gobierno de Rocío Nale. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. El derrame que nadie explica. En las playas del sur de Veracruz apareció algo que nadie quiere ver en el agua. Manchas oscuras, olor fuerte a combustible y pescadores regresando con las manos llenas de hidrocarburo. La escena empezó en la zona de Pajapan, pero en cuestión de días el problema se fue moviendo por la costa. Y mientras la mancha avanzaba, también empezó la pregunta inevitable: ¿de dónde salió eso? Porque en estos casos lo complicado no es solo limpiar, lo complicado es encontrar el origen.
La gobernadora Rocío Nale habló del tema después de varios días de reportes en la zona sur del estado y lo primero que dejó claro es que el derrame no parece haberse generado en territorio veracruzano. Según la información preliminar que se está revisando, el hidrocarburo vendría desde las costas del estado de Tabasco. El detalle es que todavía no se tiene localizado el punto exacto donde ocurrió la fuga. Es decir, se sabe hacia dónde se movió la mancha, pero no el lugar donde empezó. Y el problema comenzó a detectarse cuando pescadores y pobladores alertaron sobre manchas de combustible en las playas de Pajapan y Coatzacoalcos. Con el paso de los días, el hidrocarburo siguió avanzando y terminó alcanzando otras zonas de la costa. Reportes locales hablan de presencia del contaminante también en Tatahuicapan, Mecayapan, Catemaco y Santiago Tuxtla. En varias imágenes que circularon en redes se veía el impacto directo. Lanchas manchadas, redes impregnadas y manos cubiertas de combustible. Mientras se intenta ubicar el origen del derrame, Petróleos Mexicanos ya entró en contacto con comunidades de la zona. De acuerdo con lo informado por Rocío Nale, personal de Pemex y pobladores acordaron iniciar labores de limpieza en las playas más afectadas, particularmente en Pajapan y Coatzacoalcos. Y el problema no parece estar en la intención de atenderlo. El tema ahora mismo está en identificar exactamente de dónde salió el hidrocarburo y qué infraestructura puede estar involucrada. En paralelo, autoridades municipales de la región ya presentaron denuncias ante instancias ambientales federales. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tendrán que revisar las afectaciones ambientales y económicas que ya se empiezan a reportar en la zona. Pescadores locales incluso han señalado la presencia de algunos ejemplares marinos muertos en los días posteriores al derrame, así que la mancha ya apareció, la limpieza ya empezó, pero la pregunta más importante sigue abierta. ¿Dónde comenzó realmente este derrame que terminó llegando a las playas del sur de Veracruz? Noticias locales. Fiscal con el ojo en Boca del Río. Manera se libraron órdenes de aprehensión en cuanto a estos jóvenes, se llevó la primera fase de la audiencia inicial y nosotros respetamos la decisión que se toma en la segunda fase cuando se decide vincular o no a proceso. Sí, también hay órdenes. La violencia que se vio en la unidad deportiva Hugo Sánchez en Boca del Río todavía no termina de cerrarse, porque lo que empezó como una riña entre porras terminó escalando a un caso que sigue moviéndose dentro de la fiscalía. El enfrentamiento entre seguidores del Racing de Veracruz y del Club Celaya dejó imágenes fuertes, tensión entre aficionados y ahora una investigación que todavía tiene piezas pendientes. Y lo que hoy se sabe es que las detenciones que ya se hicieron podrían no ser las únicas. La fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó que el caso sigue abierto y que todavía hay órdenes de aprehensión por cumplirse. Hasta ahora, hay 2 jóvenes detenidos por los hechos registrados en la unidad deportiva Hugo Sánchez, donde ocurrió la riña entre las porras de ambos equipos. Pero dentro de la investigación se identificó a más personas presuntamente involucradas, por lo que la Fiscalía mantiene pendientes otras acciones. Sobre el proceso legal, la fiscal explicó que ya se llevó a cabo la primera fase de la audiencia inicial ante un juez de control. En esa etapa se presentan los cargos contra los detenidos y se abre el espacio para que puedan ejercer su derecho de defensa. Es el momento en el que tanto la Fiscalía como la defensa presentan sus primeros datos de prueba. Después de esta primera audiencia viene una segunda fase clave dentro del proceso judicial. Ahí es donde el juez determina si las personas detenidas son vinculadas o no al proceso. La Fiscalía insiste en que, como cualquier caso penal, la decisión final queda en manos del juez una vez que se revisan los elementos presentados por ambas partes. Y bueno, mientras tanto, la investigación sigue caminando para ubicar al resto de las personas que habrían participado en la riña. Este enfrentamiento entre porras encendió las alertas porque ocurrió en un espacio deportivo y en medio de un evento que se supone debía ser familiar. Por eso, el caso todavía no se da por cerrado dentro de la Fiscalía, así que, aunque ya hay detenidos por la riña entre las porras del Racing de Veracruz y el Club Celaya, la carpeta sigue abierta y todavía podrían venir más detenciones en los próximos días.
Noticias locales. El negocio de las placas. Si alguna vez le dijeron que ya no había fichas para sacar placas, pero curiosamente a unos metros había alguien que sí podía ayudarle, entonces ya sabe de qué estamos hablando. Y es que durante años ese mecanismo se volvió casi parte del paisaje en las oficinas gubernamentales de Veracruz. Filas largas en Hacienda del Estado, turnos limitados y de repente el famoso gestor que resolvía todo. Claro, con una cuota de por medio. Ahora el tema volvió a salir a la luz desde dentro del propio gobierno estatal y lo que se está describiendo no es un caso aislado. El secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes, confirmó que se detectó una red de gestores que operaba alrededor de los trámites de placas vehiculares. Según lo explicado por el funcionario, el esquema funcionaba con una práctica bastante conocida por los usuarios: limitar artificialmente las fichas del día. La escena era casi siempre la misma, se decía que solo había cierto número de turnos, se dejaba fuera a decenas de personas y después aparecía el intermediario que agilizaba el trámite. De acuerdo con el secretario de Finanzas, algunos trabajadores de oficinas de Hacienda incluso orientaban a los ciudadanos hacia estos gestores. Y ahí comenzaba el negocio. Los cobros iban aproximadamente de 100 a 500 pesos dependiendo del tipo de trámite relacionado con las placas, y el propio secretario lo describió como un sistema que terminó convirtiéndose en un gran negocio alrededor de la gestoría. La situación ya escaló al terreno legal. Cefiplan presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado para investigar posibles delitos como extorsión o suplantación de funciones. Los casos, según lo informado, se detectaron en distintas regiones del estado: Jalapa Norte, Jalapa Sur, Boca del Río y también en oficinas de ciudades como Córdoba. Incluso se habla de una red que operaba en varias sedes al mismo tiempo y en paralelo la dependencia empezó a mover piezas hacia adentro. Trabajadores con base que aparecen relacionados fueron cambiados de área mientras avanzan procesos administrativos y empleados sin base fueron retirados de sus puestos. Además, se implementaron turnos electrónicos, ampliación de horarios y la opción de realizar algunos trámites en línea o con entrega de placas a domicilio. Porque el problema, según lo que ahora reconoce la propia Secretaría de Finanzas, no era la falta de trámites, sino el negocio que se había formado alrededor de ellos. Y ahora la investigación busca saber hasta dónde llegaba realmente esa red de gestores en Veracruz. Noticias locales. Caen por masacre en Cualza. El ataque en una financiera de Coatzacoalcos dejó una escena que todavía pesa en el sur de Veracruz. Disparos dentro de una oficina, personas buscando resguardo y una ciudad preguntándose cómo pudo ocurrir algo así en pleno horario de atención. 4 personas murieron en ese lugar, 3 hombres y una mujer, y otras 2 quedaron heridas. Desde ese momento quedó abierta la pregunta que siempre aparece después de un hecho así: ¿quién entró a disparar y si habría responsables identificados? El ataque ocurrió dentro de una oficina de la financiera Progresa, ubicada en la colonia María de la Piedad, sobre la avenida Lázaro Cárdenas. Según los primeros reportes, personas armadas ingresaron al inmueble y dispararon contra quienes se encontraban al interior. La agresión provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en la zona, mientras equipos de emergencia atendían a los heridos. Días después del ataque, la Fiscalía confirmó la detención de 2 personas presuntamente relacionadas con este multihomicidio. Se trata de Lady Isabel N. y Javier Ulises N., conocido con el alias del Cachas. Ambas personas fueron detenidas por elementos de la Policía Ministerial como probables responsables del ataque armado ocurrido dentro de la financiera. Durante la detención, autoridades aseguraron un arma de fuego tipo revólver que, de acuerdo con la información preliminar, habría sido utilizada durante la agresión. Los 2 detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que enfrenten el proceso penal y se determine su situación jurídica.
Mientras tanto, el caso continúa dentro de la etapa de investigación. El operativo que siguió al ataque se extendió por distintos puntos de Coatzacoalcos, mientras personal ministerial reunía información sobre lo ocurrido. Y aunque ya hay 2 detenidos, las autoridades mantienen abierta la indagatoria para esclarecer el móvil del crimen y también se busca determinar si hubo más personas involucradas en el ataque armado. Por ahora, el caso de multihomicidio en la financiera de Coatzacoalcos tiene a 2 personas detenidas, pero la investigación todavía busca reconstruir completamente qué pasó dentro de esa oficina y quién más pudo haber participado. Noticias locales. Arde casa en Puente Moreno. Un incendio dentro de una casa siempre empieza igual. Humo saliendo por la ventana, vecinos alertando y la tensión creciendo en cuestión de minutos. Y eso fue lo que ocurrió en el fraccionamiento Puente Moreno, en Medellín de Bravo, donde lo que parecía un domingo tranquilo terminó con movilización de cuerpos de emergencia. El fuego comenzó dentro de una vivienda y empezó a extenderse rápidamente, obligando a una intervención inmediata para evitar que la situación se saliera de control, y el incidente se registró en un domicilio ubicado en el circuito Azucena, donde de acuerdo con los primeros reportes, el incendio habría comenzado por un posible cortocircuito. Las llamas avanzaron dentro de la vivienda y provocaron momentos de tensión entre los habitantes y vecinos del lugar. La situación encendió las alertas y generó el despliegue de personal de emergencia en la zona. Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Medellín, encabezados por su director Antonio Rosas Delón, y los equipos de emergencia trabajaron durante varios minutos, durante varias horas para contener más que nada el fuego y evitar que el incendio siguiera propagándose dentro del inmueble. Finalmente lograron controlar las llamas y estabilizar la situación. Durante la emergencia, los propietarios de la vivienda tuvieron que ser atendidos por los cuerpos de auxilio. Ambos presentaban crisis nerviosa debido al incidente y también quemaduras de segundo grado, por lo que recibieron atención en el lugar. El incendio provocó daños en el interior del domicilio antes de ser completamente controlado, y en medio de la tensión también ocurrió uno de los momentos que más alivio generó entre quienes estaban presentes. 5 perros que se encontraban dentro de la casa fueron rescatados por los equipos de emergencia y puestos a salvo. Los animales lograron salir sin lesiones graves tras el incendio, y después de controlar la emergencia, las autoridades reiteraron el llamado a revisar de manera constante las instalaciones eléctricas en la vivienda, ya que un cortocircuito puede convertirse en cuestión de minutos en un riesgo serio para las familias y sus hogares. Noticias locales. PT se fractura en Jalapa. Sí. En Jalapa se intentaba realizar un congreso del Partido del Trabajo que, en teoría, iba a salir planchado. Una planilla de unidad, votación rápida y una nueva dirigencia lista para empezar a trabajar rumbo al siguiente ciclo electoral. Pero la reunión terminó muy distinta a lo que se esperaba, porque cuando empezaron a circular los nombres de quienes integraban esa dirigencia estatal, dentro del propio auditorio comenzaron los reclamos y el evento simplemente se salió de control. El Congreso Estatal del PT se realizaba en el auditorio de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la ciudad de Jalapa. Ahí se presentó una llamada planilla de unidad que incluía al diputado federal Adrián González Naveda y a la diputada local Elizabeth Morales. La propuesta fue sometida a votación y terminó aprobándose con 290 votos a favor dentro de la asamblea. Pero la aprobación no calmó las cosas. Al contrario, un grupo de militantes del propio Partido del Trabajo comenzó a manifestar su inconformidad por la inclusión de ambos legisladores dentro de la dirigencia estatal. El reclamo principal era político. Varios asistentes acusaban que no querían perfiles identificados con Morena, coordinando la estructura del PT en Veracruz. La protesta escaló rápido, militantes inconformes irrumpieron hasta el área del estrado donde se encontraban dirigentes del partido. Es lo que se observa en los mismos videos en redes sociales, porque esta protesta
Se encontraba también ahí el coordinador estatal del PT, Vicente Aguilar, el diputado Ramón Díaz y representantes de la dirigencia nacional, entre ellos Ángel Benjamín Robles Montoya. Entre gritos y reclamos, los manifestantes exigían que se reconsiderara la integración de la dirigencia. Los inconformes también señalaban que militantes históricos del partido habían sido desplazados en la conformación de la planilla. Así que la tensión terminó obligando a suspender la asamblea antes de que pudiera cerrarse con acuerdos definitivos. Con el evento interrumpido y el conflicto interno abierto, la definición final de la dirigencia estatal quedará ahora en manos de la dirigencia nacional del Partido de Trabajo. Así que lo que buscaba ser un congreso de unidad para el Partido del Trabajo en Veracruz terminó exhibiendo algo que ya se venía comentando en voz baja: las tensiones internas sobre quién debe conducir al partido rumbo a las elecciones que vienen. Noticias locales. Maestro pederasta cae en Jalapa. En Jalapa hay un caso que empezó dentro de un espacio que en teoría debería ser seguro: un taller de arte, clases de pintura, actividades creativas y jóvenes que llegaban a aprender técnicas de dibujo y artes visuales. Pero detrás de ese ambiente artístico terminó abriéndose una investigación penal, porque una denuncia presentada por la familia de una menor terminó señalando directamente al profesor que impartía las clases. La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de Alfredo N., profesor de artes plásticas en la ciudad de Jalapa. Agentes de la Policía Ministerial ejecutaron una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de pederastía agravada. Tras su captura, el hombre fue trasladado al penal de Pacho Viejo, ubicado en el municipio de Coatepec, donde quedó a disposición de un juez de control. La detención se realizó mediante un operativo en la colonia El Mirador, zona donde el profesor tenía su estudio artístico. Y de acuerdo con la investigación, en ese lugar impartía clases de pintura y otras disciplinas de artes visuales a jóvenes. El taller se encontraba sobre la calle Francisco Lagos Cházaro, donde los agentes ministeriales lo interceptaron cuando salía del inmueble. La carpeta de investigación se originó a partir de una denuncia presentada por hechos que habría ocurrido el 12 de septiembre del 2025. Según el señalamiento de la víctima, el profesor citó a una de sus alumnas bajo el argumento de realizar un supuesto casting relacionado con una actividad artística. En ese contexto, presuntamente, habría aprovechado la situación para cometer la agresión. Tras la denuncia, la Fiscalía comenzó a reunir testimonios y otros elementos de prueba que fueron integrados a la investigación. Con estos datos, un juez de control autorizó la orden de aprehensión contra el profesor. Las autoridades señalaron que el acusado se mantuvo un tiempo fuera del alcance de las autoridades hasta que finalmente fue localizado nuevamente cerca de su propio taller. Ahora el caso queda en manos del proceso judicial. El profesor permanecerá en el penal de Pacho Viejo mientras el juez determina su situación legal y continúan las investigaciones sobre lo ocurrido.